Buenísimos, buenísimos, recontra buenísimos días opacos. Me encanta esta línea. Mi Cristo interior, salud y bendice tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Hoy es miércoles 10 de junio de 2020. El programa es el número 2102. Normalmente yo también siento. El espíritu de sabiduría nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Mira bien que estés suscrito y si envías este programa a alguien, dile que se suscriba inmediatamente. YouTube agradece. Hoy los suscriptores son 21.764. 17 más que ayer. Gracias. Segunda ley universal. Estamos hablando de las leyes universales. Segunda ley, el principio de correspondencia. ¿Qué será eso? Dice el Kybalión. Consíganse el libro, es muy pequeño, lo encuentran en cualquier librería. El Kybalión con K e Y. Kybalión. Como es arriba es abajo. Como es abajo es arriba. Ley del Kybalión. Este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida. Y el antiquísimo axioma hermético, verdad evidente por sí misma, se refiere precisamente a esto y afirma, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. La comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los oscuros problemas y paradojas de los misteriosos secretos de la naturaleza. Hay quienes creen que Dios está en un edificio lleno de retratos, esculturas, y eso no lo llaman idolatría, ¿no? Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos la ley de correspondencia a ellos, muchos de lo que de otra manera nos sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia. Perdón, este principio es de aplicación universal en los diversos planos: espiritual, mental, material y cósmico. Es una ley universal. Las leyes se cumplen porque se cumplen. No piden permiso. Los antiguos herméticos consideraban este principio como uno de los más importantes auxiliares de la mente, por cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta el desconocido a nuestra vista, lo desconocido a nuestra vista. Su aplicación puede desgarrar un tanto el velo de Isis, de tal manera que nos permita ver, aunque más no sea, algunos de los rasgos de la diosa. De igual manera que el conocer los principios de la geometría habilita al hombre para medir el diámetro, órbita y movimiento de las más lejanas estrellas, mientras permanece sentado en su observatorio. Así también el conocimiento del principio de correspondencia habilita al hombre para razonar inteligentemente de lo conocido a lo desconocido. Estudiando la mónada, se llega a comprender al arcángel. Mónada es una sustancia simple, activa, indivisible, que lleva en sí misma el principio de los cambios. Dios. El segundo principio hermético encierra la verdad de que existe entre los diversos planos de manifestación de vida y del ser en una armonía, una concordancia, una correspondencia. Esta verdad lo es porque todo cuanto hay en el universo emanó de la misma fuente y las mismas leyes, principios y características se aplican a cada unidad o combinación de unidades de actividad conforme cada una manifiesta su propio fenómeno en su propio plano. Es decir, ¿cómo se manifiesta una piedra, un árbol, un pez, un elefante, yo, tú?
Para facilitar la meditación y el estudio, la filosofía hermética considera que el universo puede dividirse en tres clases de fenómenos conocidos como los tres grandes planos: el plano físico, el plano mental y el plano espiritual. Estas divisiones son más o menos artificiales y arbitrarias, porque la verdad es que las tres divisiones no son más que grados ascendentes en la gran escala de la vida, siendo el punto más bajo la materia indiferenciada y el más elevado el del espíritu. Dicho de otra manera, estas tres divisiones no existen en la realidad, pues solo son planos separados, unos de otros por su grado de vibración. Y no existe exactamente una línea divisoria que las separe, sino que según el grado de vibración, uno se va difuminando en el otro para construir este todo armónico a que nos hemos referido antes entre la materia y el espíritu. Todo es cuestión de grados. A más alta vibración, mayor altura de manifestación viviente. A más baja vibración, más baja manifestación en la escala de la vida. Hay que ver un drogadicto, un hombre de la calle, mujer. Hay que ver un ascendido. Se ven muy pocos. Hay que ver un hombre inteligente y sereno. Si hemos mencionado la palabra plano, ¿qué significa? El plano no es un lugar ni una dimensión ordinaria del espacio, es más que un estado o condición. Ahora bien, puede ser considerado como un estado o condición, pero entendiendo que el estado o condición es un grado dimensional que depende de una escala y que está sujeto a medida. Las dimensiones ordinarias del espacio son largo, ancho y alto, es decir, espesor y profundidad. Existe una cuarta dimensión en metafísica y es la dada por los grados de vibración, o sea, en los planos a que hemos referido. El que toma trago, el que es degenerado sexual, el que es ladrón, el que es asesino. Pero hay otros que hemos ascendido, buscado, estamos en el proceso de búsqueda, que vibramos muy distinto. Con decirles que, haciendo cuentas, ya tengo 46 años de no tomar y de no fumar. Y de no visitar prostíbulos. El cosmos funciona bajo el gobierno de las 7 leyes o principios. Mas es necesario explicar que estas leyes no trabajan solas o son como entes individuales y separados. No, están entrelazados entre sí. Es decir, al estudiar una ley encontramos que dentro de ella se está manifestando el funcionamiento de cualesquiera de las otras más en forma individual y de las 7 en forma conjunta. Misterio. La cuarta dimensión puede ser denominada vibración, cuarta vibración, que a su vez es otra de las 7 leyes que estudiaremos más adelante. La vibración es una frecuencia y dentro de un determinado espacio se puede tener un índice de vibración de alta o baja frecuencia. Mientras más alto sea el índice, más alto será el plano alcanzado. Volvamos entonces a lo que significa la palabra plano. Un plano no es un lugar ni una dimensión ordinaria en el espacio, aunque en la realidad todo plano ocupa un lugar dentro del espacio. Es más bien un estado o condición tipificado por el índice de vibración que alcanza. Ejemplo, una clase social. ¿Qué estrato social eres o al cual perteneces? En conclusión, estos son planos diferentes. No son un lugar, no tienen medida espacial, pero no dejan de tener un lugar dentro del espacio y de tener una medida. ¿Y cuál es la medida? Puede ser el poder adquisitivo, la cultura, el medio ambiente. Ahora bien, bajo el enunciado de la ley de correspondencia que dice como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, encontramos que los planos sociales tienen mucha relación entre sí.
Es decir, arriba la gente come, duerme, se casa y se separa, igual que se hace y sucede en los planos inferiores, pero cada clase en su plano, según su índice vibratorio, o sea, cultura, poder adquisitivo, el barrio, la moda, las costumbres. No que los pobres tal cosa y que los ricos no. Entre los ricos hay algunos que oran así, entre los pobres hay algunos que oran así, pero no es una regla. ¿Cómo entonces se explica esta ley desde el punto de vista metafísico? Debemos buscar en la parte interna del hombre y aplicar el axioma hermético, pero estudiándolo en los planos físicos, mental y espiritual, y así nos encontramos que tanto el plano mental como el espiritual y el físico en el hombre están divididos en subplanos, igual que acontece en los planos, clases sociales ya vistos. O sea, que dentro de la clase media también hay subclases, y de ahí se dice que hay media baja, media media y media alta. ¿Quién determina eso? Realmente nadie. Pero todos hablamos de ello. Ese es tipo de una clase. Cuando utilizamos la mente, recordar. Y la usamos con pensamientos depresivos, de color sombrío y de bajo tono, o sean pensamientos de tristeza, de dolor, de pesimismo, de frustración, de temor, de rencor, de odio, de celos, y en fin, de pensamientos que no sean de color alegre, festivo, buenos, generosos, y que nos alejen de sentirnos felices. Estamos haciendo funcionar la mente con muy baja vibración. Y en este caso nuestra mente espiritualmente nos está haciendo vivir la vida del hombre del turio. Este hombre vive una vida mental miserable. Si por el contrario estos pensamientos son de belleza, de amor, de fe, de triunfo, constructivos, positivos, se aceleran nuestras vibraciones mentales, nuestra frecuencia vibratoria es alta y ya estamos colocados en un plano de vida mental alta que puede ser comparativamente la del hombre de clase media o la del millonario. Por ejemplo, hay gente que se levanta maldiciendo. ¿Cómo va a ser el día? Hay gente que se levanta y lo primero que... Yo me siento, me incorporo en mi cama, cierro los ojos, agradezco, gracias Padre, por el sueño de esta noche. Estoy feliz. Voy al espejo y sí. Y ahora que me corté el cabello, me siento tan distinto y tan bonito y tan ser humano. Es que fueron casi 4 meses. Primero de estar enclaustrado y segundo de dejar que la barba así nunca creció más de un día. Un individuo puede ser muy pobre desde el punto de vista material, puede disponer de muy poco dinero para su diario vivir, mas si vive una vida espiritual alta, él puede sentir una gran emoción oyendo una pieza de música de elevada nota vibratoria. Soy muy aficionada a la música orquestada clásica. Orquestas. Y a veces lloro. Él puede sentir una gran emoción oyendo una pieza de música de elevada nota vibratoria. Él puede asistir a una retreta en una plaza pública o escuchar un tocadiscos ajeno con mayor disfrute que un millonario que solo va a conciertos para lucirse, para que lo vean sin entender ni la música ni la letra. Y eso sí es una tristeza. No digo yo que soy experto, no. Pero sí disfruto enormemente de una pieza musical orquestada. La vibración espiritual no depende de la riqueza ni de la pobreza materiales, solo depende del grado de evolución del individuo. Hay millonarios en dinero que son exquisitamente refinados en lo espiritual, están completos, son ricos en el plano del espíritu y en el de la materia. Y oímos que altos millonarios que viven en el Canadá donan a entidades sociales 10 millones, 100 millones de dólares.
Ojalá yo pudiera hacerlo. Pobres en dinero, pobres en el campo emocional y paupérrimos en el campo espiritual. En el plano espiritual, que no es realmente el plano espiritual, sino más bien el plano emocional, el cual vibra alto o bajo, de acuerdo con la calidad de pensamientos que la gente envía, sean estos bajos o altos, que sean bajos o altos. Nuestro campo emocional vibra en un tono bajo o alto, sombrío o de colores bellísimos. Cuando la persona tiene malos pensamientos, cuando la persona tiene buenos pensamientos, su rostro cambia, sus ademanes cambian. Estas vibraciones bajas o altas por la ley de correspondencia se reflejan en nuestro plano físico, y así vemos que el cuerpo se enferma o se sana de acuerdo con las emociones que lo sacuden. Ahí tenemos las curas psicológicas, que no son otra cosa que hacer variar el tono mental del individuo. Vemos las curaciones por música, o sea, la musicoterapia, curaciones por sugestión, imposición de manos, entre otras. El cuerpo obedece fielmente los dictados de la mente, de sus emociones, y la mente es la que lleva la batuta dirigiendo el campo emocional. La ley de correspondencia sigue actuando en tal forma que nuestra escala vibratoria alta o baja sale de nuestro cuerpo para tocar a todo lo que nos rodea. Arrímense a un hombre de la calle, a una persona que vive en una acera. ¿Qué sienten? Acérquense a una persona, para poner un ejemplo general, que acaba de salir de misa. Lo digo como ejemplo, no que lo haga. ¿Por qué? O que salga de una universidad, de una conferencia espiritual. Según sean nuestros pensamientos, así sentimos y así actuamos. Una persona que tiene una mente alegre es simpática y muestra en su organismo sano y atractivo porque sus órganos funcionan normalmente. Ejemplo, su corazón late con regularidad. Y tengo operación de corazón abierto hace 4 meses, 7 horas de operación, todavía tengo tremenda cicatriz, pues todavía la tendré por el resto de la vida. Su corazón late con regularidad, su hígado actúa con eficacia, sus ojos brillan, su respiración es amplia, rítmica y enriquece su sangre con el oxígeno suficiente. Todos los días me hago la medición de mi oxígeno en la sangre. Este aparatico, que yo llamo el mordisco, se prende y se mete el dedo. Es como un mordisco. Y ahí indica la cantidad de oxígeno que hay en mi sangre. Cuestión de 1 minuto. Es una persona que goza de la vida. Disfruto. Recordemos que nuestros pensamientos son cosas, entidades, como lo vimos en la ley del mentalismo. Cosas que adquieren vida, puesto que es la energía que nuestro cerebro lanza al espacio en ondas electromagnéticas, las cuales se juntan con otras ondas afines lanzadas por otras personas, formando una fuerza constructiva o destructiva, de acuerdo con la calidad de las ondas mentales que se han generado. Es una situación interesante, pero cada individuo la siente en su oportunidad. La fuerza que no encuentra alimento se retira derrotado, y si cada vez que intenta regresar a tentar se le trata de forma igual, o sea, rechazándola, se irá debilitando cada vez más hasta desaparecer completamente. Yo utilizo me perdono, me amo, me perdono, me amo, gracias. Y cuando estoy en una situación diferente con otros, digo, te perdono, te amo, me perdono, me amo, gracias. 3 veces. Siempre agradezco, siempre
siempre agradezco. ¿Por qué? Esta ley de correspondencia funciona en una forma tan exacta que nada se nos da ni se nos quita que no sea nuestro, por derecho o correspondencia. Si nosotros pensamos mal de alguien, estamos sembrando en la mente de esa persona y en la mente de muchas personas idénticos pensamientos de maldad con respecto a otros. Por ejemplo, aprovecho este momento, yo no hablo de eso que la gente habla de un virus. No lo menciono para nada y no acepto conversación. El virus, no. ¿Por qué? Porque si yo lo pronuncio, lo estoy pensando. Entonces estoy haciendo que se vaya engrandeciendo. Tú enciendes un televisor y la primera noticia es, hoy fueron fin... No, yo no, eso no lo oigo. Uno recibe la prensa, lee ¿para qué? Si tú lo lees, estás activando eso. Si tú conversas, lo estás activando, dándole fuerza. Y mírenme, apunten eso por ahí, porque mucho de eso que se llama pandemia no es tanto el efecto que daña, sino el bla, 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 bla de la gente. Si la gente no lo mencionara, ni siquiera la palabra, pero como todos lo mencionamos, bueno, todos lo mencionan, excepto yo, entonces coge más fuerza. Hagan el propósito de no entrar en la conversación del virus, y si al encender la tele, tú pasa a otro canal o apaga. Así de sencillo. Y el periódico, uno con solo leer las primeras dos palabras del titular se da cuenta de que va a leer. No leas. Por lo tanto, ya sabes lo que conviene y cómo debes actuar. Piensa bien de todo el mundo, habla bien de todo el mundo, siente bien de todo el mundo, actúa bien con todo el mundo y recibirás lo mismo de todo el mundo. Pero si tú le mezclas a la conversación el virus y el pandemia, así que simplemente dejemos que todo marche bien y mañana hablaremos de otra ley, la ley de vibración. Que la abundancia, la salud, la armonía, la prosperidad y el amor sean con ustedes y sus familias. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo.